una definición, esa es la frase que deja Martín Guzmán en el coloquio de idea. No vamos a hacer ningún salto devaluatorio. Esto, por supuesto, frente a la insistencia, a las presiones que existen desde hace semanas para que se dé una devaluación. Algunos la pronosticaban para después de las PASO. Finalmente, bueno, pasaron las primarias y después empezaron a pronosticarla para después de las elecciones de noviembre. Guzmán trata de llevar tranquilidad. Hay mucho sobre economía, por eso vamos a meternos en tema con Nazarena Lomagno. Nasa. Bueno, Feli, la verdad hay muchísimos temas para tocar. Vamos a comenzar con las últimas informaciones que vienen directamente desde Washington. Tiene que ver en este caso con un pronunciamiento del G20. Sí, estamos hablando de ministros y presidentes de bancos centrales alrededor del mundo reunidos justamente en una cumbre que en este momento se está realizando justamente del G20, que va en línea con el viaje que está realizando el ministro de Economía, Martín Guzmán, allí en Washington. Un pronunciamiento pidiéndole, mejor dicho, al Fondo Monetario, no es la primera vez que lo hacen, la idea de poder reducir la sobretasa en los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional. Un pedido militado por Argentina que ahora, bueno, es acompañado la sobretasa es aquello que se le cobra, es por encima, obviamente, sobretasa, lo dice sobretasa, el término, aquellos países que se endeudan más allá de la capacidad que tienen como socios del Fondo Monetario. Exacto, cuando pasan el límite de la cuota, digamos, que se les permite de endeudamiento, bueno, efectivamente se les cobra un recargo que nuestro crédito de 45 mil millones de dólares vale 1.000 millones de dólares. Es mucho. Exactamente, de manera anual. Eso implica, por ejemplo, la sobretasa en el préstamo que en este momento se está renegociando. Uno de los pedidos por parte del G20 al Fondo Monetario es ese. Otro tiene que ver justamente con la redistribución de los derechos especiales de giro, ¿no? Esta suerte de dinero, ¿no? De moneda que entrega el Fondo Monetario a los países miembros del organismo para poder dotar de liquidez justamente a los países en un contexto de crisis económica global. Y además habla el G20 de pedir la creación de un fondo de resiliencia y sustentabilidad. Es decir, bueno, que se utilicen los derechos especiales de giro de aquellos países, esta plata que se les entrega a aquellos países que son potencia, primera potencia, que no los necesitan, que se destinen entonces esta cantidad de dinero a crear una suerte de nueva línea de crédito que pueda permitirle a los diversos países que están de ingresos medios y bajos, que están en peores condiciones económicas y que están sobreendeudados, bueno, poder acoplarse a esa línea y poder tener mayores beneficios. Si querés la podemos escuchar a Cristalina Georgieva justamente pronunciándose respecto a uno de los principales temas que Argentina viene reclamando, que es justamente la reducción de las sobretasas que se cobran en el préstamo a renegociar con el fondo. Mira. We have not made a decision one way or another. We had an informal discussion at our board in September, and what the discussion indicated was that at that point when we had this discussion, there were reservations about freezing surcharges, mostly driven by a genuine concern about the financial strength of the IMF at this time of crisis. But that was not conclusive one way or another. Our teams are working, and that work has been over the time they have engaged, concentrated exactly on that, to find a pathway in which we can support Argentina, and Argentina can support itself with strong policies. And what I can tell you is that the commitment on both sides to work constructively is there. We will continue to pursue that dialogue. We have to find a good place where a program of Argentina is one that we see as credible and helpful to the people of Argentina that we can support. Bueno, una ratificación y una rectificación. La ratificación es la de Cristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional y la rectificación es la que no fue en realidad. Recordemos que en la semana circuló a través de la agencia Bloomberg la información de que el Fondo Monetario Internacional había rechazado la propuesta de Argentina con respecto a las tasas. Esa información fue recogida por los principales medios de nuestro país e incluso después de la desmentida oficial, de la desmentida del gobierno, fue tapa de diarios, Nazarena. Fue tapa de una fake news. Georgina dice, no hemos tomado ninguna decisión. No hemos tomado ninguna decisión. Interesante, bueno, la posición de Cristalina
Cristalina Georgieva, primero porque se la quería escuchar, ¿no? Luego de haber sido ratificada en el cargo como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pero además, ¿viste lo que dice? No tomamos ninguna decisión al respecto, pero también es cierto que hay reservas sobre esta idea de poder reducir las sobretasas que se cobran a los préstamos porque podría desestabilizar financieramente al Fondo Monetario Internacional. Es decir, bueno, no hay una decisión, pero la verdad es que la idea no nos copa demasiado. Claro, y porque atrás de Argentina vienen otros países, además, ¿no? Exactamente, digamos, Argentina, en caso de poder concretar los pedidos que realmente está solicitando, marcaría un precedente. Es un antes y un después, y los demás países que van a querer, por supuesto, acoplarse a esas demandas. Por eso le demandaría mucho al fondo. Estamos hablando de cambios dentro del estatuto. Es decir, si el G20, por más que apoye estas medidas, Argentina todo el tiempo hable de estas cuestiones, digamos, y se realza esta idea de poder eliminar la sobretasa y redistribuir los derechos especiales de giro, si el Fondo Monetario no se pronuncia de manera directa al respecto, no deja de ser más de un gesto político, pero cuando la verdad de la milanesa, claro, que Cristalina Georgieva en este momento está diciendo la verdad, no hay una oposición tomada. Bien, ¿vamos con Guzmán? Vamos con Guzmán, dale. Escuchamos lo que decía el ministro de Economía, Nicolò Chiudera. Dale. Bueno, ahí lo que nosotros hoy enfrentamos es una situación de una carga de deuda que claramente en los tiempos previstos con el acuerdo stand-by del año 2018, Argentina no puede enfrentar. Es algo que desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda pública fue un absurdo total haber tomado un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000, absolutamente incompatible con todo sendero de capacidad de pago de la deuda. Y recordemos que cuando hay más deuda en dólares... Adelante, digo, de cara a lo que viene, que es lo que... Y hay que resolverlo, porque cuando tenés más deuda en dólares, significa menos posibilidades de expansión de la actividad económica y más inflación. Cuando faltan los dólares, hay menos crecimiento y hay más inflación. Es muy simple, entonces hay que resolverlo. La forma de resolverlo es buscando llegar a un acuerdo que permita refinanciar todos esos montos. Bueno, ahí entonces lo escuchamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el coloquio IDEA diciendo esto y un par de cuestiones más. Mirá, que si querés la podemos comenzar a ver en pantalla. La primera es una de las definiciones que viene repitiendo hace tiempo, ¿sí? No vamos a hacer ningún salto evaluatorio, incluso en época electoral, que las presiones evaluatorias por parte del mercado son amplias. Sí, claro. ¿Qué pasa con, fíjate, es importante que en la Argentina el Estado, ¿qué pasa con el Estado? Tenga un rol expansivo que apuntale a la recuperación con una política de gasto expansivo, también que vaya reduciendo su déficit. Bueno, un pronunciamiento... es difícil eso, ¿no? Expandirse y reducir el déficit. Es complicado, sabemos que es una de las cuestiones que más pican dentro del Frente de Todos, y además habla de la prohibición de despidos porque dice el ministro de Economía que tiene que ver con una situación coyuntural. Esto es, bueno, hoy mismo lo decía además el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en declaraciones radiales, que se analiza que a fin de año, si la economía viene recuperándose y el incremento de trabajadores crece, pueda tal vez eliminarse la prohibición de despidos y la doble indemnización. Es un análisis. Y además el sector privado también tiene un rol fundamental en una situación de una economía funcionando normalmente, es un motor principal. Bueno, esto va un poquito en línea con la reunión de Alberto Fernández con los empresarios que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Acá están pasando cosas muy importantes, Felipe. Por un lado, en el plano internacional, en Washington se está decidiendo qué es lo que va a pasar en Argentina en materia económica y el condicionamiento del futuro en el largo plazo. En tanto, en la Casa Rosada, Alberto Fernández y varios protagonistas de los distintos sectores del Frente de Todos se está reuniendo con los principales empresarios y quienes realmente manejan la economía dentro del país para definir cuál va a ser la relación del Frente de Todos, al menos en estos 2 años que le queden de gobierno. O sea, es realmente recontra importante esto que te estoy diciendo, y además se está hablando en el corto plazo de poder congelar precios de bienes esenciales. O sea, hay un triángulo ahí confirmado que habla de política económica muy interesante para seguir de cerca, porque se están definiendo cuestiones, la verdad, bastante trascendentes. Gracias. Lomagno con toda la información de economía. Seguimos ahora de esta manera.